Es una guía para que ustedes obviamente lo lean y cualquier duda me preguntan. No voy a profundizar porque es una unidad muy conceptual, muy de leer lo que dice ahí, pero sí quiero que hagamos ejercicios de dispositivos radiológicos y que anotemos las fórmulas. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Así que... Hola a todos. ¿Cómo andás? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera decir? Para quienes se fueron sumando, ¿alguien más trabaja el sábado a la mañana? ¿O quién trabaja el sábado a la mañana de madrugada? Si acá la única laburadora es Yami, organizamos con Yami un encuentro aparte. Encima el sábado y domingo trabajo. Es una mierda. Miércoles, laburadora posta. Sí. ¿El domingo también por la mañana? Sí. 6 años trabajando nunca un sábado y un domingo. Un sábado y un domingo. Sábado, sí, obvio, pero domingo... bueno, mirá, si todos pueden el sábado por la mañana, nos encontramos el sábado por la mañana y después ya me coordinamos otro encuentro en algún momento de la tarde. Voy a esperar a que si alguien más aparece con que labura el sábado por la mañana. Bueno, ¿todo el mundo ve el Power? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a ver cómo funciona esto de la resonancia magnética. Para comenzar a entender cómo funciona la resonancia magnética, tenemos que entender un poco de apenas qué es un imán, qué es un campo magnético. Esas son preguntas que por ahí nadie nos va a hacer en un examen, pero hacen a la comprensión general del tema. Entonces, ¿qué es un imán? ¿Alguien se anima a contestar o qué idea tenemos de imán como concepto general? De la experiencia misma de estar en contacto con el imán de la heladera. No hace falta irnos a cosas muy elegantes. Hola, Lucía. Sería un medio de como de atracción. Ahí va. Muy bien. Definimos imán. Estamos charlando de qué es un imán. Y hablamos de una atracción. Claro, el imán se pega a la heladera. Esa es nuestra primera experiencia. Entonces, claramente es un material que tiene la capacidad de poder atraer a otros, no a cualquier otro, sino a otros que deberían tener alguna propiedad X, ¿no es cierto? O sea, porque sabemos que el imán de la heladera no se pega en cualquier lado, se pega solo en ciertos metales, en ciertas superficies. Entonces, muy bien, cuando hablamos de un imán, estamos hablando de un material que bien de forma natural, que hay muy pocos, pero si no de forma artificial, adquirió la capacidad de atraer sustancias que llamamos ferromagnéticas, o sea, sustancias que tienen la capacidad de justamente pegarse a un imán, o sea, literal no hay mucha más rosca que ese. Ahora, lo interesante es cómo es que se produce esa interacción que genera la atracción entre un imán. Lo primero que tenemos que interpretar de los imanes es que tienen dos polos. Eso es algo que también sabemos de la experiencia, de un poco de la generalidad. Los imanes tienen un polo positivo y un polo negativo. Esos polos en los imanes decimos que son polos permanentes. Si ustedes al imán de la heladera lo cortan a la mitad, los dos cachitos se siguen pegando a la heladera, se les vuelven a cortar a la mitad, se vuelven a pegar a la heladera y así. O sea, nunca podemos aislar, esa es una de las propiedades de los metales,
nunca podemos aislar los polos, sino que siempre van a estar presentes los polos positivos y los polos negativos en el interior de ese imán. Ahora, ustedes también ya saben de que las cargas positivas se sienten atraídas a las cargas negativas y viceversa, las negativas a las positivas. Entonces, los imanes pueden formar un campo magnético. Puede parecer un poco obvio, porque las palabras medio que van de la mano, pero lo que tenemos que entender acá para poder entender la resonancia magnética es qué es un campo magnético y cómo se forma en el imán. ¿Alguien sabe qué es un campo magnético? ¿Tienen alguna definición de campo magnético? La salvó el timbre. Hola, Steffi. Hola, profe. Steffi, les acabo de preguntar si alguien tiene alguna definición así en la mente de campo magnético. Un campo magnético es la región en el espacio a donde se van a manifestar las fuerzas de atracción y repulsión de las cargas. Los campos magnéticos son producidos por las cargas en movimiento. Esto es muy importante que lo tengan presente. Una carga positiva o una carga negativa, por el solo hecho de estar en movimiento, tal como ocurre con los electrones y los núcleos, los átomos, por el solo hecho de estar en movimiento, generan a su alrededor un campo magnético. Ese campo magnético tiene una intensidad proporcional al tamaño de esa carga. Cuanto más grande sea la cantidad de electrones, mayor será el tamaño del campo. ¿Y qué va a poder hacer ese campo magnético? ¿Qué es lo que va a pasar en ese campo magnético? Se van a poder jugar las fuerzas de atracción o repulsión. Si a un campo magnético generado por una carga negativa, por ejemplo, le acerco lo suficiente una carga positiva, esa carga positiva va a tender a pegarse o a acercarse mucho más a esa carga negativa. Por eso el imán se pega a la heladera. El imán genera un campo magnético que se atrae con las cargas positivas del metal de la heladera. Entonces se da una atracción electromagnética, una atracción electroestática en realidad, entre la carga positiva de la heladera y el imán. Y fíjense que yo les recalqué el punto de la cercanía. Hola Daniela. Les remarqué el punto de la cercanía que tiene que haber entre las cargas para que se manifiesten las fuerzas de atracción y repulsión del campo magnético. Ustedes saben por la experiencia que si el imán de la heladera lo alejo, ya no siente la necesidad de atraerse a la heladera. Si le agrego demasiadas hojas o demasiados papelitos entre la heladera y el imán, también se pierde la atracción. Bueno, las fuerzas de atracción y repulsión son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que hay entre esas cargas. ¿Por qué es importante conocer qué es un campo magnético? Porque un campo magnético es lo que genera la base del principio de la resonancia. O sea, gracias a que los núcleos de los átomos de nuestro cuerpo, puntualmente los núcleos de hidrógeno, recuerden que el hidrógeno es el elemento más pequeño de la tabla periódica, que está formado por un solo protón en su núcleo y un solo electrón dándole la vuelta, y que en general el hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo está formando parte, como para decirlo de una manera muy grosera, de agua. Ustedes saben que somos 70% agua. En consecuencia, esos núcleos de hidrógeno tienen
y medio que no les da mucha bola, porque ese electrón está más acercándose al oxígeno del agua que al mismo hidrógeno. Entonces tengo ahí un hidrógeno que está medio al gusto, girando, generando un pequeño campo magnético, que vuelvo a repetir para quienes recién se suman y para quienes no llegaron a notar. Un campo magnético es la región en el espacio donde se manifiestan las fuerzas de atracción y repulsión que generan las cargas en movimiento. Entonces, el protón genera un campo magnético y el aparato que usamos nosotros también genera un campo magnético. Entonces, es muy importante que ustedes ubiquen anatómicamente a dónde están esos hidrógenos y por qué los hidrógenos son el foco de la resonancia magnética. Es un átomo pequeño, es un átomo que es una unidad de carga positiva, es un protón, es un átomo que está presente en todo nuestro organismo y muy, pero muy abundantemente. No hay lugar a donde no haya agua. O sea, si hay una célula, hay agua dentro del citoplasma. Hay un 70% de agua dentro de la célula. Entonces, óptima la selección del punto de acción de la resonancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En línea general, vamos a ir desmenuzando el proceso. En líneas generales, se somete a la región de estudio a un campo magnético externo, un campo magnético. Hola, Milagros. Se somete, decía, al campo magnético, se somete a los protones de las moléculas de agua. Tenemos gran abundancia en nuestro cuerpo. Se somete a un campo magnético generado por un imán superconductor, por un imán que tiene la capacidad de generar esos campos magnéticos por acción de la corriente eléctrica. Uno de los modos de tener propiedades magnéticas. Entonces, al someter a ese hidrógeno a un campo magnético, es más o menos como acercar el imán a la heladera. ¿Qué va a pasar con los átomos de los metales por forma de la heladera? Se van a querer aproximar, se van a querer alinear con un resonancia, que ya saben, salen parando los protones de nuestro cuerpo a los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo y se pegan a las paredes del resonador. No, porque bueno, la selección del campo magnético es adecuada a lo que se quiere lograr. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Se alinean los átomos de hidrógeno al campo magnético. Al someterlos al campo magnético, esos átomos de hidrógeno, pueden de algún modo empezar a controlarlos, podríamos decir. Una vez que los tengo todos organizados, mirándome, tal como ocurre en esta clase, estando todos conectados en el mismo lugar, están dándome atención, yo puedo transmitirles energía, puedo transmitirles una señal de radiofrecuencia. Eso es lo que pasa. Una vez que esos están alineados al campo magnético, les transmito energía. Ese es el famoso pulso de radiofrecuencia, una onda energética. Y una vez que les entrego ese pulso de radiofrecuencia, espero a ver qué hacen. Se les voy a entregar. Yo les voy diciendo todo esto, hagan en cuenta que lo que les digo es el pulso de radiofrecuencia. Luego me callo, esperamos un minutito y van a devolver esa energía. Los átomos de hidrógeno devuelven la energía que absorbieron de ese pulso de radiofrecuencia. Cuando hacen la devolución de ese pulso de radiofrecuencia, yo puedo declarar, absorbió tanta energía, absorbió tanta energía. Si este absorbió tanta energía, es porque se encontraba en esta ubicación. Si este absorbió tanta, es porque estaba en esta otra. De ese modo, con esa absorción diferencial de energía, ¿qué podemos hacer en bioimágenes? Generar una imagen médica de esa región. Yo chequeo
absorción diferencial de energía que tuvo cada región del cuerpo después del pulso de radiofrecuencia, puedo reconstruir una imagen en torno a esa información. Bien, ahora vamos en el tiempo de repetición. Ustedes me van a contar que entendieron, si algo entendieron de esto que acabo de decir, o si tienen una pregunta. ¿Nadie? ¿Quieren que repita algo? No, yo creo que se entendió. O sea, yo lo entendí, pero siento que no hay mucha información. Ok. ¿Habían leído eso en algún momento? No, yo no. Por eso estoy así como medio... Bien. ¿Alguien más? La vi, pero muy... O sea, no me encima, pero como... tranquila, digamos. O sea, se entiende, por lo menos entendí lo que vos dijiste, pero como que, bueno, tengo que terminar de dividir esos puntos a medio. Bien. ¿Qué quiere repita? Porque este es el principio de la resonancia. O sea, sobre estos 5 renglones es que le empezamos a agregar cosas. Es que si la precesión, si es coherente, que la densidad platónica, no sé qué, se agrega sobre todos estos conceptos. Entonces la realidad tiene que estar clara. Yo tengo una pregunta, que capaz me doy cuenta. No. Lo que arriba al hidrógeno, digamos, sería el uso de radiofrecuencia y a la vez estos dos lo devuelven al resonador. Interesante. Ahí está. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Porque no veo que no Lucía. Bueno, vamos a hacer así. Voy a hacer el campo magnético principal. Voy a hacer el campo magnético del resonador. ¿Sí? Voy a hacer el aparato. Y vos, Lu, sos el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Vos estás ahí en tu casa haciendo la tuya. Estás ahí, bueno, te conectaste, acá, qué sé yo. Entonces, de repente, yo te digo, bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy convocando a mi campo magnético. Estoy diciendo, bueno, acá me vas a prestar atención, yo te voy a decir una serie de cosas, escúchame por favor. Cuando yo te obligo, entre muchas comillas, se malinterprete, te obligo a que me prestes atención, te estoy sometiendo a mi campo magnético. Y vos, que sos un sujeto posible de estimulación, o sea, una entonces esto es experimentar un campo magnético, me vas a prestar atención. Una vez que te tenga prestando atención, te digo cosas. El campo magnético es la región en el espacio que se produce cuando la carga se encuentra en movimiento. ¿Qué fue eso? El pulso de radiofrecuencia. Una vez que te tengo concentrada prestándome atención, te transmito un pulso de radiofrecuencia, te transmito energía. Cuando termino de transmitir la energía, apago. Y te digo, bueno, ¿qué entendiste? Y ahí me vas a devolver tu percepción de ese pulso de radiofrecuencia. Me vas a repetir. Un campo magnético se produce cuando llueve, me vas a decir vos. Yo no estaba prestando suficiente atención, seguro estaba con el cel. Te vuelvo a preguntar, ¿qué entendiste? Y me decís, un campo que se genera cuando la fuerza no sé qué. O ya, me devolvió el 100% de esa energía que yo le acabo de transmitir, me devuelve el 100% del mensaje que acabo de transmitir. Entonces Lu estaba concentrada en su silla, mirando la computadora, anotando sus apuntes, pudo determinar dónde estabas por la respuesta a ese pulso de radiofrecuencia. ¿Se entiende? Sí, entendí. Como que activaba al hidrógeno, digamos. Bueno, el punto de qué es lo que activa es que ya está activo. El hidrógeno está ahí, ya está
está girando, está formando parte de la molécula. Pero quien hace que el hidrógeno empiece a girar a cierta frecuencia es el campo magnético principal. Después se le agrega el pulso de radiofrecuencia y pasa a un estado de equilibrio reposo. Eso es lo que vamos a ver. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o si se entendió el ejemplo del principio general de la frecuencia, de la resonancia magnética. Sí, yo entendí. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la técnica? Puntos fundamentales para ir agregando. Los átomos, como ustedes ya saben, tienen dos tipos de movimiento. Tienen un movimiento de precesión, o sea, giran como un trompo, tal como la Tierra alrededor del Sol, y después giran sobre su propio eje, y a eso le llamamos spin. Entonces, ¿cuáles son los átomos elegibles para la resonancia magnética? Aquellos átomos que tienen un spin distinto de cero. El spin distinto de cero se genera en átomos que tienen número atómico impar, o sea, un número impar de protones, o bien la suma de protones y neutrones es también un número impar. Estos van a tener un spin más fácil de, entre comillas, manipular, digamos, y percibir y agregarle estos radiofrecuencias. Vamos a tener dos tipos de átomos, a decir que hay algunos que son de baja energía, porque su spin y su precesión está en la misma dirección, como sería este ejemplo, o bien pueden tener un spin, como sería este, y una precesión de dirección diferente, y en este caso estamos hablando de átomos de alta energía. Entonces, cuando un átomo gira, como dijimos, genera un campo magnético con su propio momento magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar puntualmente? Esta es la serie de pasos. Se va a someter a esos protones a un campo magnético principal, un campo magnético externo, el del resonador, y se van a polarizar, o sea, van a absorber energía. Al absorber energía, decimos que se encuentran en un estado de presión incoherente. Están todos apuntando en dirección al campo magnético, todos mirando hacia el mismo lugar, pero cada uno está girando a una velocidad diferente. Cada uno de los protones está girando a una diferente velocidad, diferente. Una vez la polarización, se realiza la excitación. Se envía el pulso de radiofrecuencia. Cuando se envía el pulso de radiofrecuencia, que ustedes ya saben, no es más ni menos que energía, radiación electromagnética no ionizante, los átomos absorben esa energía. Al absorber esa energía de radiofrecuencia, ocurren dos hechos de forma simultánea. Una magnetización longitudinal y una magnetización transversal. ¿En qué consisten estas magnetizaciones? Bueno, todos pasan a apuntar al norte y a girar a la misma velocidad. Por eso decimos que ahora tenemos una precesión coherente. Cuando estamos en este punto, que es una nueva situación para el átomo, están todos los protones de la zona de estudio apuntando en dirección opuesta a la que están antes, todos girando a la misma velocidad, debido al pulso de radiofrecuencia que les emití, cortamos el pulso de radiofrecuencia propiamente dicho. Al cortar el pulso de radiofrecuencia, cada uno de esos átomos va a devolver energía de forma diferencial, según la cantidad de energía que tuvo que absorber cada uno para poder estar girando a esa nueva velocidad. Entonces, lo que medimos a continuación son los tiempos de relajación. Los tiempos de relajación es el tiempo literal que tarda
el átomo en devolver la energía que absorbió y volver a su estado de precesión incoherente que tenía antes, volver a su estado original. Entonces, el tiempo que tarda en relajarse, en volver a ir de sur a norte, como estaban antes, es el tiempo T1, es el tiempo de relajación longitudinal, o sea, en donde devuelven la energía de la magnetización longitudinal. Después tenemos el T2, que es el tiempo que tardan en pasar de coherente, de precesión coherente, a precesión incoherente. También podemos medir ese tiempo, el tiempo que tardan en devolver toda esa energía y volver a ese estado anterior. Es el tiempo de relajación transversal o T2. Y después tenemos a la densidad protónica, que es la energía total que absorbió cada uno de esos átomos para poder llegar a esta situación de magnetización longitudinal y transversal. Entonces, acá tienen que consisten en los procesos, ¿sí? En general tenemos un campo magnético cero. Entonces, acá tenemos a cada uno de los átomos haciendo, acá, haciendo la suya, digamos. Como ven, todos apuntando en cualquier dirección, todos girando a cualquier velocidad. Se somete a un campo magnético externo, siempre que vean B0 está haciendo referencia al campo magnético principal. Se lo somete a un campo magnético principal, entonces todos comienzan a apuntar a la misma dirección, excepto algunos que presentaban mayor cantidad de energía que van a apuntar a una dirección opuesta, ¿sí? No importa eso, lo importante es que la gran mayoría apuntan en la misma dirección. Después ocurre la excitación nuclearoprotónica. Para eso es importante que nosotros conozcamos la velocidad de giro. Acá hay algo que es muy interesante conceptualmente pensar. Para nosotros poder entregarle energía, los pulsos de radiofrecuencia al átomo de hidrógeno, tenemos que saber a qué velocidad. Y eso es algo muy importante de la resonancia magnética. Fíjense, traten de imaginarse que ustedes están arriba de un auto y quieren alcanzar a otro auto que va más adelante para pasarle, qué sé yo, la llave, o sea, le tienen que dar la llave de la casa y se las quieren pasar por la ventana del auto. Y no quieren esperar el semáforo, ese es el punto. Entonces, para ustedes poder pasarle la llave, necesitan que ambos autos estén yendo a la misma velocidad. Para transmitirle ese pulso de frecuencia, necesitan estar a la misma velocidad. Como la velocidad a la que giran, a la que viajan, vamos a decir, los átomos de protones es un dato conocido, se llama frecuencia de Larmor, el famoso numerito que hay que saber, 42.5 por 10 a la 6 veces por segundo es la velocidad de giro del átomo de hidrógeno. Como conocemos esa velocidad, llevamos pulsos primero hacia esa velocidad y luego se los transmitimos al átomo de hidrógeno. Ahí es a donde, luego de haber entregado el pulso de radiofrecuencia, medimos la devolución de esa energía. Esa energía que devuelve el átomo luego de la excitación es el proceso de resonancia. Después, bueno, los conceptos acá para ilustrar la magnetización longitudinal y la transversal. En la longitudinal, como habíamos dicho, los hidrógenos pasan a un estado de mayor energía, dejan de apuntar hacia el norte y pasan a apuntar en dirección al sur. ¿Sí? Cambia la dirección. Después, en la magnetización transversal, acá hay un ejemplo, están todos apuntando a la misma dirección y el magnetismo están todos a la misma velocidad. Decimos que es fase. Entonces, los átomos van a regresar luego de que corto el pulso de radiofrecuencia, eso es importante, se corta el pulso y lo que pasa. Los átomos regresan al estado de reposo en equilibrio, emitiendo esa energía, como dijimos, absorbida, y acá repetimos qué son los T1, qué son los T2.
de sur a norte, de coherente a incoherente, y la densidad protónica. La cantidad total de energía absorbida por ese protón va a depender, va a repercutir en que obtengamos una señal mucho más intensa y en consecuencia una imagen más blanca. Acá está el razonamiento de pensar, bueno, ¿qué tejidos van a emitir mayor señal? Los tejidos que más señal emiten van a ser aquellos que tengan mayor contenido de hidrógeno. Entonces, contenidos como la grasa, podríamos decir, las partes blandas en general, los parénquimas, tejidos muy celulares, van a emitir gran cantidad de señal. Ahora, si yo pienso en un hueso, en un cartílago, en general no va a emitir una señal tan intensa como un tejido que tenga mayor concentración de agua. Eso traten de pensar. Acá tienen un esquema general de cómo funciona el proceso. Es un poquito más de lo mismo, solo a modo de información. Y cuando decimos que liberan esa energía, ahí estamos hablando del eco. El eco es lo que percibimos, es esa señal que recibimos por parte de los hidrógenos. Esta señal es la que comenzamos a codificar, almacenamos y digitalizamos en una matriz y por supuesto luego la transformamos en una imagen. ¿Sí? Después el resto del proceso, como ustedes ya saben, va a tener que ver más o menos con los mismos procesos de digitalización. Con las diferencias, por supuesto, que acá no va a haber un tubo intensificador que transforme rayos X en electrones ni tal. ¿Sí? Acá ya tenemos los pulsos. Entonces, la imagen por resonancia, como dice acá, es un mapa de todas las frecuencias devueltas por los protones. Entonces, la radiofrecuencia es la señal, la radiofrecuencia que devuelven, el eco que devuelven los protones, es lo que se transforma en una señal eléctrica y la señal se transforma luego en una escala de grises. Acá me confundí, debería decir se transforma en una escala de grises. En esa escala de grises y dependiendo, después vamos a ver que el equipo de resonancia, esto lo van a ver más adelante, el equipo de resonancia nos permite decidir a dónde quiero poner el foco. Así como vimos en tomografía, que yo puedo aplicar ciertos filtros para poder ver mejor óseo, para poder ver mejor pulmón, para poder ver mejor parénquima. Bueno, en el resonador pasa algo similar. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, mostrame mejor el contenido líquido, por ejemplo. Acá tenemos en T2 y brilla el líquido cefalorraquídeo, acá la flecha está señalando un quiste. Entonces, vemos brillante el líquido cefalorraquídeo. Acá estamos en T1, le estamos diciendo, bueno, mostrame más el parénquima, por ejemplo, y no pongas tanto el foco en el líquido. Bien, y acá le decimos que combine esas señales porque queremos ver el contenido arterial, queremos ver el flujo de sangre. Entonces lo que están viendo en blanco es la distribución sanguínea. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren que aclare? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, ¿cómo va a estar constituido el equipo? Ya estudiamos el principio, ya sabemos qué es lo que pasa. Vamos a ver en qué consiste el equipo. Por supuesto computadoras, por supuesto imanes, por supuesto bobinas, no tan por supuesto, pero por supuesto un fantasma. ¿Qué van a hacer las computadoras? Lo mismo que hacen las computadoras en todos lados, ¿no es cierto? Llevan adelante el algoritmo de reconstrucción, realizan el archivo de la imagen, constituyen la matriz, todas las cosas que ya saben que hace una computadora. Ahora, ¿cuáles van a ser los imanes? Estas son cosas que puede haber preguntas en general. A los imanes los podemos clasificar según su diseño en imanes cerrados y abiertos. Creo que les puse, sí. Esto es un imán
abierto por su forma, es literal abierto, y tenemos un imán cerrado. Es como un tubo, como el tubo del tomógrafo, pero mucho más largo. Entra una persona casi completa, de cuerpo entero, adentro de ese tubo. ¿Cuál es la diferencia? El diseño. Podemos tener como resarpado en cuanto a energía, digamos, a la intensidad del campo magnético que puede llegar a generar, y el diseño varía en relación a la vida del paciente en general. Imagínense una persona con claustrofobia, una persona que tal vez no entra en el gantry, ¿sí? Recuerden esa limitación, siempre los gantries tienen como un máximo de ancho 90 centímetros, algunos muy pro pueden llegar a tener 1 metro, pero creo que más de 90 no hay, no he visto al menos. Entonces imagínense una persona más voluminosa que no entra dentro de un resonador, necesita un resonador abierto o cerrado. Y después también podemos clasificar a los resonadores según su potencia, según la energía. Entonces, pueden ser imanes permanentes, imanes resistivos e imanes superconductores. La mayoría de lo que existe hoy día son los superconductores. Los permanentes son imanes que nunca se van, vamos a decir, que utilizan un material que permanentemente genera un campo magnético. Esto necesita mucho más aislamiento del equipo, mucho más cuidados a la hora de entrar y salir de la sala. Los imanes resistivos también generaban el campo magnético a partir de la electricidad, al igual que los superconductores, pero con mucha mayor pérdida de energía en forma de, ¿sí? Hagan de cuenta, en una comparación muy esquemática, pero hagan de cuenta de que pasaron de un foco antiguo a las luces LED. ¿Sí? Los focos viejos liberaban más calor que luz. Bueno, acá los superconductores no liberan tanto calor, pero necesitan enfriarse, necesitan un mecanismo de enfriamiento que llega casi al menos 260 y pico kelvins. Entonces, estamos hablando de que se necesita mucho frío para mantener estos imanes. Sin embargo, son la mayoría. Y estos imanes se puede controlar la intensidad del campo magnético que genera y vienen, si no me equivoco, hasta 4 teslas, pero lo que más se usa es hasta 4 ya de energía. Se mide obviamente en Tesla porque fue Tesla el que describió la intensidad del campo magnético, entre tantas otras cosas. Después tenemos a las bobinas como siguiente componente. Van a encontrar que hay bobinas que están incluidas dentro del aparato del resonador y hay bobinas que se pueden agregar por fuera del resonador, que se ponen en contacto con el paciente. Vamos a, en primer lugar, a interpretar que las bobinas van a estar adentro de contenedores aislados, fría, vamos a decir, que necesitan también las bobinas. Para que ustedes lo interpreten de este modo, si el imán es el que genera el campo magnético, la bobina tiene múltiples funciones. Hay bobinas que se van a encargar, como las compensadoras, de homogeneizar ese campo magnético, de que la zona de estudio reciba la misma intensidad de campo magnético. Eso lo hacen las bobinas compensadoras. Y después vamos a tener, por ejemplo, a las bobinas de gradiente. Las bobinas de gradiente van a hacer el campo magnético primario según la zona de estudio. Las bobinas de gradiente van a ir variándolo en los distintos ejes. Recuerden que podemos armar una imagen en 3 dimensiones de resonancia magnética. Entonces, la intensidad del campo no va a ser la misma según estemos hablando de dependiendo del área de estudio. Entonces, las bobinas de gradiente lo que van a hacer es variar el campo magnético primario en los distintos ejes de estudio. Por otro lado, tenemos a las bobinas antenas de radiofrecuencia, que lo que van a hacer estas bobinas van a básicamente emitir los pulsos de radiofrecuencia y en muchos escenarios también recepcionarlos, recepcionar el eco que devuelve el campo.
vamos a tener bobinas de radiofrecuencia de volumen, que son, como ustedes ya saben, emisoras y receptoras, y después la de superficie. Las de superficie son solamente receptoras. Acá les tengo algunas imágenes para que ustedes vean. Estos son los de WAR, estos son los contenedores de bobinas. Perdón Sí, que me interrumpa. ¿Cuáles eran por las de favor. volumen? Las bobinas de volumen son bobinas receptoras de radiofrecuencia. Son las encargadas de emitir y generar señales homogéneas de radiofrecuencia, de las que devuelve el eco, que devuelve el átomo. Confundí entonces. ¿Y las de radiofrecuencia? Forman parte, las de radiofrecuencia se clasifican en listo. dos, en de volumen y de superficie. Perdón si no está bien ahí medio claro. Bobinas, pueden ser. No me di cuenta. No, por favor. Entonces, de volumen y de superficie. ¿Cuál es la diferencia? Las de superficie, acá tienen una bobina de superficie de cabeza, esto es una bobina de hombro, esto es una bobina de cuerpo, esto es una bobina multiuso, puede ser usada para una extremidad superior, inferior, una rodilla, etc. ¿Qué es lo que hacen estas bobinas? Se ponen muy pero muy cerquita del área de estudio. Ustedes recuerden, nunca pierdan de vista como la magia alucinante de la radiofrecuencia, que están los átomos del cerebro emitiendo pulsos de radiofrecuencia y yo con esa pequeña energía que me están devolviendo quiero reconstruir una imagen. En consecuencia necesito que alguien capture esa energía súper cerca. No pueden recorrer ahí 1 metro, como pasa con el tubo de rayos X, hasta que me llega la información. Chau, se perdió esa señal que mandó el átomo de hidrógeno. Entonces las bobinas lo que hacen en proximidad al tejido de estudio es capturar toda esa señal, homogeneizarla y es que se reconstruye la imagen. Estas son bobinas de superficie. Estas son las bobinas de gradiente que están acá. Esta es una bobina de hombro, específicamente. Y por último tenemos a los fantomas, que como ya saben, Una los pregunta fantomas... antes de que pases Sí, al otro. sí. Me confunde un poco lo de la compensadora con... Porque la compensadora como que homogeniza en el campo, Sí, como para que reciban la misma intensidad. Y la de gradiente también correcto, varía el campo. correcto, pero en los 3 planos de eje. Ah, bien. ¿Sí? Bien. La bobina compensadora le da homogeneidad al campo, ¿sí? Pero las bobinas de gradiente lo que hacen es variar ese campo magnético según el plano. Entonces van a estar emitiendo o variando ese campo según estemos concentrándonos en el eje X, en el Y o en el Z. Ah, bien. Bien, bien. Gracias. Pero ambas actúan sobre el campo magnético principal con su fuente de potencia para generar los distintos, la distinta emisión, digamos, que se necesita para el área de estudio. Pensá en esto de las densidades, ¿sí? O sea, si yo estoy estudiando un plano axial, no sé, el ancho de mi cuerpo es mucho más grande que el espesor. Entonces, un corte, no sé, sagital no va a requerir la misma energía que un corte axial. Eso lo hace la bobina de gradiente, ¿sí? Dosifica, podríamos decir, esa energía que envía, o el campo en realidad, que envía el imán principal. Bien. Gracias, Ana. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, yo una consulta. Sí. Con la foto anterior de las bobinas, la Sí. extraño, me llama la atención. Va a ser a lo mejor una comparación muy tonta, pero esas son los, por ejemplo, no sé,
serie Grey's Anatomy, que entran al paciente al resonador para ponerle en la cabeza. ¿Eso es lo que se le pone? Correcto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es eso, es una bobina de superficie para recibir la señal. Hay más, hay bobinas con forma de rodilla, hay bobinas mucho más amplias, hay bobinas que tienen forma de tórax, de tórax, de pecho, digamos, para hacer señales, por ejemplo, de mamas. La idea es capturar mejor el eco que proviene de esos protones, capturar mejor la señal que viene de los protones. ¿Se acuerdan que ayer cuando charlábamos de medicina nuclear, que veíamos que la energía salía del cuerpo del paciente, la cámara gamma la tenés pegada acá a tu cara, ¿no es cierto? La cámara gamma está casi aplastante. ¿Qué pasa? La distancia tiene que ser mínima, porque ustedes recuerden que la energía se pierde. Bueno, polémicas declaraciones de la profe de física. La energía pierde calidad cuando va recorriendo grandes distancias, ¿sí? Entonces yo necesito capturarla con toda la calidad que salió del tejido. No confundir bobina de superficie de cráneo con inmovilizadores de cráneo. A veces, en Grey's Anatomy son unas máscaras que dejan fija la cabeza, Claro, eso es unas muy cosas difícil. que dejan fija la cabeza. Eso la vi, pero no me llamó tanto la atención porque cuando vi la imagen esta ahora, como que ahí nomás automático se me vino y pensé que era un inmovilizador, entonces por eso pregunté como para sacarme la duda y ahora me queda mucho más claro. Bien, esto no es un inmovilizador, perdón, sino que es una bobina de superficie. ¿Sí? Los inmovilizadores no interfieren con la señal, lo único que hacen es inmovilizar al paciente. Bien. Entonces, último artilugio, los fantomas. Los fantomas lo que van a hacer son estructuras, como dice acá, son objetos antropogénicos, o sea, de una densidad similar a la del cuerpo humano, o sea, agua. ¿Para qué se usa básicamente? Para evaluar el funcionamiento del campo magnético, para ver cómo se emite y se absorbe la señal, para chequear que funcionen bien todos los aparatos, bobinas, etcétera, que vamos a estar utilizando. No tienen forma de persona, ¿sí? Son la densidad, es la parte antropogénica. Por último, en líneas generales, ¿de qué se trata una sala de resonancia magnética? Acá tienen un pequeño mapita. Acá es la sala a donde van a trabajar ustedes, que sería esta, con todas las computadoras. Este es el control de la bomba de inyección del medio de contraste. Se usa el medio de contraste en resonancia, es el gadolinio. En esta sala de comando pasa lo que en todas las salas de comando, ¿sí? Básicamente se setea el estudio, se selecciona el protocolo, se puede visualizar al paciente, podemos comunicarnos, por supuesto, con el paciente, se van a procesar las imágenes y en otras computadoras, acá trabajan especialistas en diagnóstico por imagen que hacen el informe del estudio. Entonces, el paciente ingresa a la sala del resonador, que sería esta, la sala de estudio. También tenemos una cámara apuntando al interior. Hay pacientes, recuerden, que entran con cierta gravedad, que entran conectados, bueno, en fin. Y después tenemos toda el área de computadoras que necesitan también estar frías porque están trabajando todo el día. Entonces suelen estar en una sala separada, que puede estar atrás, al costado. Bueno, el diseño es un esquemático para que ustedes interpreten. ¿Cuál es la particularidad que va a tener la sala de radiofrecuencia en las salas de rayos X? Que acá, bueno, y de rayos gamma lo mismo. Acá claramente, como no hay radiación ionizante, no necesitamos plomo. Sí necesitamos una jaula de Faraday, ¿sí?
Una jaula de Faraday es como una doble habitación dentro de la habitación. Le puse esta foto para que lo vean. O sea, es una sala adentro de la sala que está revestida por cobre. ¿Por qué está revestida por cobre o qué es lo que hace? Esto impide que las señales de radiofrecuencia, que repetimos, son ondas de radiación electromagnética no ionizante, primo hermano de la radio, de un microondas, por ejemplo. Pasa que los microondas no andan tanto tiempo, pero son señales energéticas débiles. Entonces, y que tienen una longitud. ¿Qué va a pasar? Podría interferir en la recepción de las bobinas. Si acá estuviéramos recibiendo la señal de Wi-Fi adentro de la sala puntualmente, ¿no? Es de Wi-Fi, de Bluetooth, los que se comunican por el handy, todos esos pulsos de radiofrecuencia podrían ser capturados por las bobinas y podrían interferir en la imagen final. Otra estructura propia de una sala de resonancia magnética. Sí. ¿Significa que podrían generar como artefactos pero digital? Correcto, totalmente. Podrían generar artefactos. Sí, sí, sí. O sea, podrían hacer que la imagen se vea más borrosa. No es que pum, te aparece ahí, no sé, una dilatación de la imagen, ¿no? Pero te podrían borrar la señal directamente. Entonces podrías no tener imagen que reconstruir porque te aparecería todo borroneado. Pero sí, claro, ese tipo de interferencias. Bien, lo último importante en relación al aislamiento, no sé si puse foto de esto, no. Lo último importante que también forma parte de la sala es el monitor de oxígeno. El monitor de oxígeno lo que hace es chequear que los de WAR, que donde ustedes vieron que se almacenaban, o incluso esto, los superconductores que necesitan también material criogénico para mantenerse frío, no tengan fugas de nitrógeno o de helio y disminuyan la concentración de oxígeno en la sala, porque eso, por supuesto, que es perjudicial. Entonces, hay un motor que chequea esa información. Por último, ¿cuál es el riesgo biológico de realizarnos una resonancia magnética? Bueno, raro que exista tal, pero puede pasar, ¿sí? Porque recuerden que nos estamos metiendo con los protones que constituyen las moléculas de agua de todo el organismo. Entonces, a nivel de las membranas plasmáticas podemos tener algún tipo de alteración en la permeabilidad, puede haber cambio en la naturaleza eléctrica por la excitación de esos átomos, el sometimiento al campo magnético, puede haber modificaciones en la conducción de las células nerviosas, ¿sí? Alteraciones en el tejido muscular, que también tiene una gran concentración de agua, y fallos en el funcionamiento de los marcapasos. Ese punto último, medio que ya los marcapasos modernos, imagínense que vienen fabricados pensando en que ese paciente se va a hacer una resonancia magnética. Entonces, sería muy raro, ¿sí? Ya los marcapasos vienen aptos a los resonadores. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, evitar materiales magnéticos hechos a partir de hierro y acero, retirar objetos metálicos, avisar en caso de DIU. El DIU no interferiría, pero hay que avisar, por supuesto, en caso de marcapasos, evitar dispositivos de almacenamiento magnético o tarjetas de crédito porque pueden desmagnetizarse y después no te funciona más. Eso, historia real. Creo que de todas es esta la que el celu y las tarjetas de crédito es lo más peligroso, digamos, de entrar cuando está funcionando el resonador. Bien, y después tienen acá un esquema, esto se los puse porque vi algunas preguntas y vi alguna pregunta también en relación al tiempo de repetición que me llamó mucho la atención. Pero bueno, para que vean la diferencia
de las escalas, podríamos decir, de grises en las distintas ponderaciones de técnica. Cuando medimos T1, cómo se ve la sustancia gris, cómo se ve la sustancia blanca, cómo se ve la grasa, cómo se ve el líquido raquídeo, cómo se ve la sangre. Y está en cada una de los escenarios, cómo se ve en T2, en FLAIR y en difusión. Me parece que lo más importante es que recuerden cómo se ve en T1 y en T2, que son básicamente opuestos, ¿sí? Con excepción de la sangre. Bien, tenemos preguntas de resonancia. ¿Se animan a contestarlas? Están estas dos en foto y estas que son todas verdadero o falso, o bueno, alguna tiene múltiple opción. Quiero saber si hay alguna pregunta de resonancia hasta ahora. ¿No? Algo que quieren que aclare, que repita, que no les cerró. ¿Hay algo que dije que es distinto de lo que pensaban? Por lo menos para mí me quedó mucho más claro ahora con la explicación y con los artefactos y todo eso. Ok, bien, Yo tengo una consulta, una pregunta. por favor. ¿A qué se refiere cuando dicen que una señal tiene menos ruido? Bueno, ruido es lo contrario, podríamos decir, al eco. El ruido es lo que interfiere con el eco, que es la señal que viene del protón. ¿Sí? El ruido es esa interferencia, ese artefactito, podríamos decir, que pierde, que hace perder nitidez. Ok. Es como bueno, interferencia, vamos Ponele. a mencionar. Bien. Bueno, entonces hagamos estas preguntitas a ver qué tool. Sí, es falsa. Muy bien. Muy bien, la primera es falsa, correcto. Son solo receptoras. Perfecto. Eso está bien. Grasa en T1, correcto, es blanca, ¿sí? Acá lo tienen en el esquema. Y si no, acá tienen un T1 y esto que sería la piel que recubre el cráneo, la vemos blanca. Bien. ¿Puede ser que la primera sea verdadera? ¿Por qué? Pero no entiendo la última parte, pero en la parte del tejido del estado natural, sí, no posee un momento magnético definido. Está definido cuando lo exponen a un campo magnético. Ahí se le cambia de dirección. ¿Es lo Bueno, mismo momento magnético que campo magnético? Para mí no. No sé. excelentes preguntas. Vamos a volver al comienzo. Fíjense. Todos los átomos, por encontrarse girando, tienen un momento magnético. Tienen una situación campo magnético. Momento magnético hace referencia a la intensidad del campo, a la interacción de las fuerzas. Momento magnético es un concepto diferente, pero que incluye, podríamos decir, al campo magnético. Entonces, nosotros podemos tener un campo magnético propio, como es el que tienen los átomos de hidrógeno por estar girando, o podemos ser sometidos a un campo magnético externo. Y ahí el campo magnético externo nos va a hacer cambiar el momento magnético, el estado de ese momento magnético. ¿Se entiende esa diferencia?
Entonces, perdón, ahí está. Un tejido sí posee un momento magnético definido por la orientación de sus imanes moleculares. Todos los tejidos tienen un momento magnético definido por la orientación de sus imanes. Debido a que poseen un momento magnético y que tienen un pequeño campo magnético, yo puedo cambiárselos. Si no lo tuviera, no podría. Así que esa primera afirmación puntualmente sería falsa. La siguiente. ¿Puede ser falsa también? Muy bien. Muy bien, no tienen un campo limitado. Un campo limitado es que me digan, no, mira, llega hasta 0,5 Tesla y chau. No, los superconductores pueden llegar hasta 3, 4 Teslas. Aparte creo que se podían controlar. Claro, totalmente. Bien. Acá que me quedó medio rara esta parte. Ignoren estos detalles de que hay doble numeración, por favor. Esa para mí es verdadera. Yo diría que también, pero Ay, es que a mí todo me confunden las preguntas, pero... Sí, cómo lo planteé es como medio... Claro, es como medio confuso. Porque similitud sería lo mismo que ver como la escala de eso. Similitud es parecido. Dice, la similitud en las frecuencias de resonancia magnética es la base para el reconocimiento de las distintas moléculas que componen los tejidos. La similitud en las frecuencias de resonancia magnética es la base para reconocer las moléculas que componen los tejidos. Yo eso lo relaciono con el ejemplo que hiciste de los autos que van a la misma velocidad. O sea, que tiene que tener una similitud de frecuencia para que el hidrógeno pueda cambiar de dirección o para que tengan energía. O sea, lo relacioné con ese ejemplo. Muy bien, sí. Si no tuviéramos frecuencias similares en la resonancia, no podríamos entregarles energía a los protones. Y esos protones que absorben la energía son los que yo después censo en la reconstrucción de la imagen y distingo y me permiten luego distinguir entre los distintos tejidos. O sea, me parece, o sea, a mí siempre la resonancia me parece muy loca en el hecho de que nosotros vemos una imagen, ¿sí? Y no dudás, si yo te digo, bueno, este es el cerebro, este es el cerebro y este es el cerebro. Sin embargo, esta imagen se reconstruyó por la energía diferencial que devolvieron cada uno de los átomos de hidrógeno que forman parte de cada una de las moléculas de cada una de las células. Entonces, claramente, esa similitud es la que me permite identificar a los tejidos. Bueno. Esta pregunta la dejé porque aparece y así todo no aparece en la bibliografía. Yo no sé si esto es algo que ya da en clase, o sea, bueno, aparece el concepto muy general de que es TR. ¿Alguien sabe qué es TR? Antes que nada, que no lo aclaré en la clase. ¿Tiempo de relajación? No, Entonces, pero puede pasar, ¿viste? Pasa como tiempo de relajación. No, es tiempo de repetición. El tiempo de repetición es el tiempo que transcurre
entre pulso y pulso de radiofrecuencia. Ustedes imagínense que para hacer un estudio de resonancia se envían múltiples cantidades de pulsos de radiofrecuencia y se miden todas esas energías. No es solo un disparo como ocurre en una radiografía. El tiempo de repetición es entonces pulso y pulso. Los tiempos de repetición cortos quiere decir que espero muy poquito tiempo entre pulso y pulso. Entonces, lo que suele ocurrir en esas situaciones es que el átomo no llega a emitir toda la energía que absorbió y enseguida yo le estoy disparando un nuevo pulso de radiofrecuencia. Esos tiempos deben ser menores a 500 milisegundos. ¿Sí? O sea, en esta opción yo marcaría 600, pero lo correcto serían 500 milisegundos. Y cuando hablamos de tiempo de relajación largos, hablamos de tiempos superiores a 1500. A 1500, que es que se excite completamente el protón para dar un nuevo pulso de radiofrecuencia. Así que anoten por las dudas, ¿sí? Tiempo de repetición, menos de 500 tiempos cortos, más de 1500 tiempos largos. Fíjense la siguiente. Es la misma, ¿no? Que la primera. Esa es la opuesta de la primera. Bien, claro, es la opuesta de la primera. Tal cual. Esta es verdadera. Cualquier tejido en su estado natural posee un momento magnético definido por la orientación de sus imanes moleculares. En general, este tipo de preguntas están muy alejadas. Esta capaz que es la 8 y esta es la 3. Y ahí vos la lees de nuevo y decís, no, sí puse que lo otro. Entonces, esta sí sería la verdadera. Acá tenemos protección, que se coloca en la sala. Estas son todas las opciones, A, B, C. Puede ser Y la es E. lo de Faraday. Ujú. ¿Qué dicen? Perdón. Es la jaula de Faraday. ¿Es lo mismo que jaula del Larmor? Para mí la E, ninguna es correcta. ¿Qué es ¿Alguien la más? URF? Ondas de radiofrecuencia. Entonces ninguna es correcta. Bien. Para mí. ¿Por qué la cena? Porque se llama jaula de Faraday. Ah, El Larmor es el nombre de la velocidad de giro de lotones. Frecuencia de Moore. Chalecos con láminas de bario. No sé, cualquier cosa es eso. Muy bien. Entonces, ¿Podrías repetir lo de el tiempo de repetición y la diferencia con el tiempo de relajación? bien. Los tiempos de relajación son T1 y T2. Son los tiempos que tarda el átomo en devolver la energía y volver, por ejemplo, de la magnetización longitudinal. ¿A dónde estamos? Acá. Estos son los tiempos de relajación. T1, T2. La relajación longitudinal es el tiempo que tardan en ir de sur a norte, en volver a su estado de equilibrio-reposo. El tiempo de relajación transversal o T2 es el tiempo que tardan de pasar de precesar de forma coherente a precesar de forma incoherente como estaban antes. TR, que es lo que preguntaban, es el tiempo de repetición. Tiempo de repetición. El tiempo de repetición es el tiempo que pasa entre pulso y pulso de radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando yo voy a hacer un estudio de resonancia magnética, ya saben que enviamos un pulso de radiofrecuencia. En realidad enviamos muchos, ¿sí? Realizamos un estudio que va más allá de un pulso, de una señal de radiofrecuencia. Entonces, el tiempo que pasa entre que yo hago el primer, vamos a decir, disparo, y el tiempo que hago el otro disparo, es el tiempo de repetición. Vamos a tener tiempos de repeticiones muy largos dependiendo el protocolo de estudio. Los tiempos de repetición cortos hacen que yo vuelva a enviar energía al protón que aún no ha terminado de desexcitarse, digamos, que no ha terminado de enviar la señal, el eco, y yo ahí le estoy enviando otra. Mientras que con un tiempo de repetición largo, espero suficiente tiempo, espero lo suficiente hasta que el átomo haya devuelto toda esa energía y recién ahí le vuelvo a enviar un pulso de radiofrecuencia. Tengan presente esto. Se realizan protocolos bastante extensos dependiendo la región anatómica, la patología a estudiar, o sea, hay protocolos de resonancia por patología. No es como pasa en las técnicas radiológicas, que si vos tenés que hacer una muñeca, no importa qué es lo que haya pasado, haces así y haces así. No. En la resonancia magnética, el estudio depende de la patología a estudiar. Depende, por supuesto, también de la zona de estudio, pero va más orientado a la patología a estudiar. Entonces, dependiendo de la patología, voy a necesitar armar un protocolo con múltiples pulsos diferentes. ¿Se entiende? ¿Respondí? Sí, sí, gracias, Ana. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, tómense un vaso de agua. Vamos a charlar de dispositivos radiológicos. Lo que más me importa hablar de dispositivos radiológicos en este Power que ahora les voy a enviar está dispositivos, radiología y radioprotección, con, como siempre, las correspondientes preguntas de examen. En el caso de radioprotección, la verdad es que hice un resumen de los puntos más importantes que sí o sí tenemos que saber en relación a esta unidad, pero hoy lo que quiero que nos concentremos es en poder resolver ejercicios de dispositivos. Entonces vamos a hacer una revisión de dispositivos y vamos a anotar bien las fórmulas que se las había pasado, y si no igual, no importa, las volvemos a escribir y resolvemos algunos ejemplos. ¿Les parece? Sí. Bien. Bien. Primero un resumen general de cuáles son los dispositivos radiológicos. Volvemos a la sala y al trabajo con rayos X. Vamos a tener dispositivos encargados de restringir el haz, o sea, de limitar el campo. Van a ser los conos, los cilindros y el diafragma colimador. No hay mucho para decir de esto, ya lo saben, sabemos que es un diafragma, un colimador, la estructura de aluminio y toda esa historieta. Las mesas de estudio. Bueno, respecto de las mesas de estudios, vamos a tener de dos tipos. Las mesas fijas, que solamente se van a mantener en el plano horizontal, pero que se pueden mover para adelante, para atrás y para los costados. El movimiento en el plano horizontal, o sea, para los costados, se llama trocoscopios, y los movimientos en el plano vertical, o sea, hacia arriba y hacia abajo, se llama ortoscopios. Acá la pregunta que a mí me parece fundamental que ustedes se hagan, si es que ya lo saben, disculpen, pero ¿para qué se mueven las mesas en su momento? ¿Por qué es tan importante que se mueva una mesa? Bueno, el punto de por qué se mueven las mesas es para poder alinear el tubo con la zona de estudio, con el receptor de la imagen. Ustedes ya saben que todos los cuerpos son diferentes, en consecuencia necesitamos siempre hacer que el rayo incida de forma perpendicular a la región de libertad y amplitud de movimiento en la mesa de estudio para acomodar al paciente
del modo adecuado. Entonces, por eso se mueven las mesas. En los estudios de radioscopía, en las mesas de quirófano, en las mesas de hemodinamia, las mesas también se pueden mover, como ven acá, en Fowler y Trendelenburg, que son estos dos escenarios que están viendo acá. ¿Cuándo tenemos Fowler? ¿Cuándo tenemos Trendelenburg? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Me perdí. No te escucho. ¿Cuál de estos es Fowler y cuál es Trendelenburg? ¿La azul, la roja? Trendelenburg es la azul y Delenburg es la roja. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando los pies están más abajo que la cabeza, o sea, que es una posición un poquito más humanística, digamos, estamos hablando en Trendelenburg. Y cuando la cabeza está por debajo de los pies, es Fowler. Esta posición es una posición, incluso les diría, terapéutica para muchos pacientes. Entonces, esto lo necesitamos en salas un poquito más especializadas que en una sala de la radiología. Estamos hablando, por ejemplo, en radioscopía, podemos llegar a necesitar ubicar al paciente del Trendelenburg y, de hecho, ubicarlo incluso de forma vertical completamente. Para lo cual necesitamos, por ejemplo, uno de los accesorios que es el apoyapiés. Otro accesorio, craniógrafo, otro, las bandas protectoras, otras, el buki. Bueno, esos son los accesorios que acompañan a la sala de radiología. ¿Cuál es el siguiente dispositivo radiológico que más nos interesa interpretar en esta unidad? La famosa rejilla antidifusora. ¿Qué es lo que hace una rejilla antidifusora? Esto un poquito lo habíamos charlado, les volví a poner esta diapo del Power anterior. Reduce la radiación dispersa que llega a la película, que llega al receptor de imagen y que podría llegar a empeorar la calidad de la imagen. Entonces, la rejilla se va a situar entre el paciente y el receptor. La rejilla está representada por estas líneas rojas, y está constituida por un material radio opaco, un material absorbente, o sea, plomo, y un material radioluminiscente, radiotransparente, un material que deja pasar la radiación sin hacerle perder energía. Entonces, esas rejillas antidifusoras pueden ser de tres modos: lineales, como sería esta en el ejemplo, cruzadas, cuando se forma una especie de red, o focalizadas, ¿sí? Cuando tienen una forma más específica. El Potterbuki, que sería el de atrás, mueve la rejilla para evitar las marcas sobre la película, ¿sí? O sea, es el movimiento propio de los aparatos, garantiza que esa rejilla no deje las marcas de las rayas del material radiopaco sobre la película. Entonces, Potterbuki es el dispositivo encargado de mover la rejilla y generar, podríamos decir, una borrosidad genética, pero a propósito, exclusiva para esa rejilla, para que no se marque en la película radiológica. Entonces, acá tienen un esquema que me parece también es para seguir analizando qué es lo que hace. Este sería un ejemplo de rejilla focalizada. Ven que tienen las líneas están más dispersas, ya no están paralelas perfectas como acá, sino que están orientadas siguiendo la misma dirección de las de fotones. Entonces, las líneas amarillas o las líneas rojas acá representarían, perdón, las azules acá, representarían los fotones de las que necesitan ser absorbidos por el radio opaco, que sería o el rojo o el negro, para evitar que lleguen a la película. El principio que nos tenemos que acordar siempre es que la información que quiero que llegue a la película son rayos X que atravesaron a mi paciente a 90 grados, o sea, que lo atravesaron de forma perpendicular. Esa información es la que quiero que llegue a la película. Todo el resto de radiación que atravesó en cualquier dirección, radiación dispersa o lo que fuera, no la quiero en mi imagen. Ese es el punto. Hay rejillas móviles,
Y hay rejillas fijas, ¿sí? Se pueden encontrar en algún servicio rejillas móviles que se colocan, creo que les comenté un poco en qué situaciones se pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, hacer un cráneo en un paciente que se mueve mucho y tenemos que utilizar el tubo justo por encima y no en la mesa, digamos, no adentro de la mesa o adentro del buquimural. Ahí podríamos llegar a utilizar una rejilla móvil. ¿Qué es lo que hace entonces? Disminuye la radiación dispersa, mejora la calidad de la imagen y también hace que llegue menos radiación directa, por lo cual obliga, esta sería su desventaja, a aumentar a veces un poquito los tiempos de exposición, que en realidad ya son cosas que tenemos incorporadas en la técnica. Medio que cuando estamos hablando en radiología digital sobre todo, ni estás pensando en esto, ¿sí? Antes sí, cuando estás utilizando una rejilla móvil le agregas un poquito de valores, pero casi que ni. Entonces, ¿cuáles son las características de la grilla que me van a hablar de una grilla de buena calidad y qué cálculos son los que necesitamos hacer? Bueno, tenemos que poder conocer el índice de la grilla. El índice de la grilla como tal es la relación que hay entre la altura de la grilla, literal, qué tan ancha es, y el grosor del material radiotransparente, que en el libro lo representan con la letra D. Se habrán dado cuenta que yo en todos los lados les puse MRT y MRO para que se entienda todas las letras iguales. Total, estos son sus anotaciones. Nadie les va a preguntar cómo le dicen. Entonces, material radiotransparente sería la D. Ese sería el índice de la grilla. Cuando escribimos una respuesta, tiene que quedar con esta pinta, 1, 2.5. Esa es una relación, literal es una fracción, una división. Entonces, cuanto mayor sea la relación de la grilla, mayor es la absorción que presenta. Otra característica, el porcentaje de absorción. ¿A qué va a ser igual el porcentaje de absorción? A la cantidad de material radioopaco respecto de la cantidad total de material de la grilla. O sea, dividido el opaco más el radiotransparente por 100 porque estamos calculando un porcentaje. ¿Estas fórmulas pudieron anotarlas? ¿Que se las había pasado? Sí. Sí, muy bien. Otra característica es la frecuencia de la grilla, que la frecuencia va a estar dada por la cantidad de líneas presentes en 1 centímetro. 1 centímetro son 10.000 micrómetros y como en general el espesor de material radiopaco y radiotransparente lo vamos a medir en micrómetros, directamente ponemos arriba, en vez de 1 centímetro, 10.000 micrómetros. Eso también es algo que solía generar alguna confusión. Ahora lo vamos a ver escrito. Otra característica, pero que ya no hay que hacer cálculos numéricos acá, es la selectividad de la grilla, que es la radiación primaria en relación a la radiación dispersa, y esa selectividad de la grilla va a depender de la cantidad de plomo, o sea, de la cantidad de espesor de material radiopaco. Después tenemos el rendimiento o factor de mejora de contraste, que es un valor que viene de fábrica, nosotros no tenemos que hacer nada ahí. Después tenemos el factor Buchi o el factor de rejilla, que es el aumento de la técnica que me obliga a hacer esa rejilla debido a sus características, que se calcula como la radiación remanente incidente dividido la radiación remanente transmitida. Una vez más, no van a tener que hacer ningún cálculo en relación al factor Buchi, sino conocer su significado. Así que acá les puse algunas preguntas en relación a la grilla. Tienen varias, hay muchas preguntas siempre de dispositivos radiológicos. Acá tienen algunas y acá tienen otras. Si todo el mundo tiene anotadas las fórmulas, me gustaría que hagamos un ejercicio directamente. ¿Puede ser? Sí, por mí sí, profe. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado en claro? ¿Algo que me quieran transmitir?
Cuando se calcula el porcentaje de absorción, Ujú. tengo MRO, abajo MRO más MT Ujú. por 100. O sea, es todo eso por 100, Correcto. ¿o Ahora no? voy a volver acá mismo a escribir. Ahí cuando escribís en texto, ¿vieron en la compu? No Sí. soy tan pro todavía para escribir fórmulas ahí. Entonces hago lo que puedo para que se entienda, pero voy a volver a escribirlas acá. Una. Cuando hablamos de la relación de la grilla, es altura dividido material radiopaco. Perdón, radio transparente. Esa es la relación de la grilla. Cuando hablamos del porcentaje de absorción de la grilla, hablamos de material radiopaco dividido la suma de radiopaco y radiotransparente. Todo eso por 100, porque estamos calculando un porcentaje. Y acá les voy a hacer una recomendación. Agreguen con color y bien llamativo unos lindos paréntesis para escribirlos en la calculadora. ¿Por qué? No sé ustedes, pero es muy frecuente que cuando escriban en la calculadora, escriben, no sé, 3 dividido 8 más 5. Y se piensan que la calculadora va a entender que ustedes quieren hacer esto. Bueno, no. ¿Qué pasa? Hay un orden de prioridades en los cálculos, ¿sí? Entonces, la calculadora, si ustedes le hacen esto, ¿qué va a hacer? 3 dividido 8 y después va a sumar 5. ¿Sí? Porque, bueno, la división y la multiplicación tienen prioridad respecto de la suma y la resta. Entonces, ustedes poniendo paréntesis, le dicen a la calculadora, quiero que a 3 lo dividas por el resultado de sumar 8 más 5. Así que especial atención a ese detalle, por favor. Y bueno, y después a eso se le multiplica por 100, ¿no? Pero ese es el foco. Y la última es la frecuencia. Frecuencia de la grilla es 10.000 micrómetros dividido radio opaco más radio transparente. Acá agarran el mismo color y le hacen los mismos paréntesis para no olvidarse. ¿Sí? Estas son las 3 fórmulas que tenemos que poder utilizar. ¿Qué dificultades se nos puede presentar en este cálculo? Cuestiones relacionadas al pasaje de unidades. Entonces, acá vamos a hacer una primera introducción en donde solamente vamos a ver los submúltiplos, pero para que sepan a dónde están ubicados. La unidad es el metro, como ya saben. Entonces, después de metro, tenemos decímetro, centímetro, milímetro, y a partir del milímetro la cosa va de 3 en 3. Dos flechitas, dos estrellitas para que lo ubiquen. Y después viene el micrómetro, después otra vez, y después sigue el nanómetro. Esa es la escala de submúltiplos. Lo que nosotros estamos diciendo es que había 1 centímetro. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia de la grilla, hablamos de la cantidad de líneas cada centímetro. Y si ustedes se fijan, estamos poniendo 10.000 micrómetros. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si el foco es 1, el micrómetro, ¿cuántos micrómetros son? Entonces, estamos diciendo que 1 centímetro es lo mismo que 10.000 micrómetros. Esa es una igualdad para conocer. ¿Cuál es la otra dificultad que se nos puede presentar? Que en vez de centímetros, nos la tiren en milímetros. Nos digan, no sé, la altura de la grilla o el espesor de no sé qué es en milímetros. Entonces, 1 milímetro completo con ceros para llegar a micrómetro son 1000 micrómetros. Y esa es la igualdad. 1 centímetro, 10.000 micrómetros, 1 milímetro, 1000 micrómetros.
por favor presten atención a este orden de escribir las cosas. Nunca hagan esto. No sé, cualquier cosa. Esto está mal, ¿sí? El micrómetro es el más chiquitito, ¿sí? Entonces, voy a necesitar muchos micrómetros para armar un centímetro, ¿sí? Es como, no sé, juntar muchas partes chiquititas para armar una más grande. Necesito muchos micrómetros para armar un centímetro, necesito muchos micrómetros para armar un milímetro. Con que ustedes recuerden esta igualdad, la pueden utilizar en un pasaje de unidades para hacer esto, las operaciones que se nos presenten. Ahora vamos a escribir un ejemplo. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Bien. Sí. Ok, entonces voy a escribir un ejercicio de la guía a los fines de que podamos resolver. Nos pide que calculemos índice o la acción. Nos pide que calculemos también el porcentaje de absorción y, por supuesto, la frecuencia de la grilla, ¿sí? Tenemos que hacer estos cálculos. Este problema lo estoy sacando de la guía de actividades y nos dice que el espesor de zona de absorción, y fíjense cómo lo dice, espesor de zona de absorción es de 40 micrómetros. Si lo ven escrito en la compu, pueden ver que en general escribimos el micrómetro con la U, ¿sí? En vez de escribir la mu, que sería este firulete larguito, se escribe la U, pero hace referencia a la misma unidad. Nos dice que el espesor de zona de absorción son 40 micrómetros, el espesor radiotransparente es de 325 micrómetros y la altura de la rejilla es de 1,95 milímetros. Entonces, ¿quieren que este primero lo hagamos juntos o lo quieren intentar plantear y después lo revisamos? Yo diría que ver si cada uno puede, pero no sé el resto. Me parece bien. Sí, sí, por mí sí. Bien. Fíjense, nos tomamos un minutito y lo revisamos. Profe, el espesor de la zona de absorción vendría a ser el el radio opaco. Excelente, muy bien, porque es la que absorbe radiación, el plomo. Claro, Muy bien. gracias, profe.
Ana, ¿la frecuencia tiene que dar un número entero o puede ser con coma? Bien, la frecuencia se suele representar como un número entero. Ahora cuando viéramos los resultados les iba a decir cómo suelen aparecer escritos los resultados. Ah, bien. Redondeamos. Para la frecuencia redondeamos para que quede un número entero. Lista. Porque piensen que, o sea, reforzamos con teoría. Representa el número de líneas cada centímetro. Y hay una o hay dos, no hay una y media, digamos. Entonces, Bien. por eso elegimos un número entero. ¿Estamos? ¿Alguien no pudo plantearlo? Bien. Bueno, comienzo a intentar hacerlo. De alguien que hable ahora. Sí, perdón. ¿Qué ibas a decir? Pensé que alguien iba a decir algo. Pensé que alguien se iba a oponer. Tenemos que No, calcular. empecemos, por favor. Ok. Tenemos que calcular relación de la grilla. Esta, porcentaje y frecuencia. Y nos dice material de zona de absorción, que como vimos la compañera es el radio opaco, disculpen que no sé, el material radio transparente y la altura, que nos la dan en milímetros. Voy a hacer una aclaración en relación a la teoría, ¿no? Siempre deberíamos tener un mayor valor de material radiotransparente que de material radio opaco, ¿sí? Recuerden que la idea es que pase la radiación, por eso este número siempre va a ser más grande que el otro. Lo primero que vamos a hacer es hacer el pasaje de unidades utilizando la igualdad que planteamos arriba. Entonces, ¿qué vamos a decir? 1,95 milímetros, ya saben que yo uso la fracción, ustedes pueden plantear la regla de tres simples, es lo mismo. Milímetros lo escribo abajo y micrómetros va a ir arriba. A continuación, relación que conocemos de milímetros-micrómetros. Un milímetro son 1000 micrómetros. Entonces, esto se resuelve en la calculadora como 1,95 por 1000. El resultado es 1950 micrómetros. La utiliza. ¿Por qué tengo que pasarla de unidades? Porque al relacionarla con el material radiotransparente, yo no puedo estar contando, el típico ejemplo, manzanas con gallinas. Las unidades deben coincidir para que el resultado sea correcto. Entonces, la relación de rejilla va a ser 1950 micrómetros dividido material radiotransparente, que son 325. Le das ahí el resultado.
Excelente, da 6. Entonces, ¿cómo se plantea la respuesta a esto? La respuesta correcta se escribe como 1, 2.6. Esa es la relación de la rejilla. Así se escribe la respuesta. Vamos con el porcentaje. El porcentaje es material radiopaco, que ya está en micrómetros, 40 micrómetros, dividido radiopaco más radiotransparente. 40 más 3,25. También micrómetro ambos. O sea que se van a cancelar por 100. ¿Cómo lo planteamos? Lo voy a escribir acá en la calculadora. Disculpen que no lo había abierto antes. ¿Cómo lo ponemos entonces en la calcu? 40 por, abro paréntesis, 40 más 3,25, cierro paréntesis. Igual. ¿No es dividido? Perdón, sí, dividido. Ay, disculpen. 40 más 3,25. Se me fue el dedo. Ahí por 100. Tenemos 10,9%. Entonces, 10,9, 10,96. Entonces, el porcentaje de absorción de la grilla es de 10,96%. Acá sí pueden expresar en decimales. Y por último, tenemos que calcular la frecuencia, la cantidad de líneas presentes en un centímetro. Entonces escribimos 10.000 micrómetros, que equivalen a 1 centímetro, dividido también la suma, 40 más 3,25. En todos los escenarios, fíjense que son valores, le llamamos adimensionales, son valores que no tienen unidades. Porque acá, micrómetros dividido micrómetro, se va la unidad. Micrómetro dividido micrómetro, se va la unidad, me queda un porcentaje. En la frecuencia va a pasar lo mismo. Micrómetro dividido micrómetro, se va. Entonces, voy a la calcu y hacemos 10.000, ahora sí dividido, 40 más 3,25, cierro paréntesis, 27,39, redondeamos a 27. O sea, bueno, el resultado es ese, pero ustedes van a escribir que la relación de la grilla es de 27. La frecuencia, perdón, de la grilla es de 27. Esa va a ser su respuesta final. Les había dado así, lo habían hecho así, tal vez no en este orden, pero ¿pudieron hacerlo en este modo? Sí, yo sí, me dio todo como a vos. Bien. ¿No podrías mostrar la calculadora de nuevo, como lo hiciste? Sí, cómo no. ¿Así o...? ¿Es 10.000 o Estos 1.000? son 10.000. 4 ceros. Ya, pues me había 1.000 dado son 3 ceros. 10.000, 4. 100.000. Ahí. Bien. En mi calculadora me dio, Perdón. en mi calculadora me dio 2.73. 74. A mí también. 74. Ajá. Pero el punto Bueno. de la coma. Bueno, pero eso puede ser porque no has escrito 10.000. A ver. Así que pelotudo. No te digas así. Fíjate si haciendo con 10.000 llegas. Sí, Sí, ya está. sí, puse Listo. 1.000. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos uno más? Sí. Sí. Lo Yo único tengo una ¿Hay alguien? pregunta media sonsa. Sí. No, decime. Al final de los resultados se les ponen las unidades. Bueno, en Claro. realidad no. Eso era lo que les mencionaba. Cuando hablamos de números que son adimensionales, decimos que son números que no tienen realmente unidades.
Porque fíjate, acá cuando planteamos la relación, Ah, bien. micrómetro se va Ah, con sí, micrómetro. ya me acordé. Chao, dejó. Acá pasó lo mismo. Si bien primero se sumaron, quedó en micrómetro y se fueron, micrómetro con micrómetro. Y acá pasó lo mismo. Entonces, técnicamente no habría que usar unidades. Pero Listo, sí tiene que gracias. estar toda la misma unidad para hacer el cálculo. Sí, sí, sí. Ahora Ok, me acuerdo cuando lo explicaste. bien. Gracias. Bien, Nos puede, hacemos... nos puede Sí. pedir pasarlo a otra unidad. O sea, No creo. A ver, veamos los que aparecían acá en la guía. Si quieren, podemos directamente hacer uno de estos. Veamos. Acá, ¿quieren intentar hacer con este? bueno, Traten de hacer este. Es verdadero para mí. Bien. ¿Quieren que lo resolvamos en equipo? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, primero, como siempre, el consejo es leer la consigna, ¿no? Si un antidifusor tiene las siguientes características: espesor de zona de absorción, 36 micrómetros. Espesor de material intermedio, esta es otra forma de hacer referencia al material radiolúcido o radiotransparente, 265 micrómetros. Y altura de la laminilla, 2,12 milímetros. Su porcentaje de absorción será 11,96. Bueno, lo vamos a chequear. Entonces, el porcentaje de absorción, como ya vimos, se calculaba con radio opaco dividido la suma de radio opaco radiotransparente por 100. En ningún momento necesitábamos, se dieron cuenta, hacer nada con la altura de la laminilla que estaba en otra unidad. sí, re perdí el tiempo ahí. Bien. 36, perdón, 36 es material radiopaco dividido la suma. 36 y 2,65, si no me equivoco, por 100. Entonces, voy a la calculadora. 36 dividido, abro paréntesis, 36 más 2,65, perdón, 2,65, cierro paréntesis, igual, multiplico por 100. 11,96 es el resultado. Y si no me equivoco, era lo que decía. Acá, no, acá. 11,96, resultado correcto. Esta afirmación es verdadera. ¿Hacemos esta también? ¿Tienen ganas? Sí, Sí. de una. Bien. Mientras les digo, si hay alguien que no le salió para nada ninguno de estos ejercicios y después me quiere escribir de forma privada, ya saben que lo pueden hacer, los volvemos a charlar.
No me está dando ninguna de las opciones, no sé qué estoy haciendo mal. Sí, a mí tampoco. Sí, a mí también. Sí, a mí tampoco. ¿Les da 13,63? Sí. 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 Bien. En ese caso, ahí tienen que levantar la mano. ¿Sí? O sea, esto es un error en el examen. ¿Sí? Porque no hay mucha ciencia en esto. Así que claramente ha puesto mal una de las opciones. Así que acá pregunten, no elijan cualquiera. Porque la tentación es, bueno, ya fue, marco la B, qué sé yo. Pregunten, porque claramente si alguno de ustedes dicen, a mí no me da ninguna, a mí tampoco, va a tapar y ahí lo va a chequear ella. Ella, él, quien sea que esté evaluando. Efectivamente da 13,63. ¿Hay alguien que quiere que lo planteemos en la pizarra? ¿Se entendió? Bien. Sí, eso no fue muy difícil el ejercicio. Excelente. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase. Les voy a encomendar que lean radiobiología y radioprotección. Lo podemos charlar en equipo el lunes en caso de que haga falta. Tienen acá mismo en este Power, ahora se los voy a enviar, tienen todas las preguntas de examen que aparecieron de ambos temas. Como verán, hay más de radioprotección. Antes de que nos vayamos, ahora sí les voy a mandar el Power. Antes de que nos vayamos, quiero que alguien me digan quiénes trabajan el sábado a la mañana y no se pueden conectar ese día, además de Yami. Si todo el mundo está de acuerdo, nos encontramos el sábado por la mañana. ¿Qué vamos a hacer el sábado por la mañana de una forma muy intensa? Así que duerman bien, se los pido por favor. Vamos a trabajar las fórmulas de las primeras 2 unidades. Vamos a hacer un repaso matemático, vamos a hablar de pasaje de unidades, vamos a hablar de algunas cositas matemáticas que nos van a servir. Así que va a ser una clase para estar arriba. ¿Sí? Vamos a trabajar las fórmulas, que bueno, ya se las pasé en la foto, pero vamos a resolver ejercicios. Sobre todo vamos a trabajar esto, la parte matemática, el trabajo de las fórmulas y resolver los problemas de examen. Uso de calculadora también vamos a hablar, ¿sí? Así que todas las personas que tengan ganas de conectarse, les recomendaría que lo hagan. Si no, lo podemos charlar nuevamente el lunes. Y después con Yami, ahora coordinamos mañana si te parece y nos encontramos en otro momento. Bueno, ¿cuánto va a durar la clase más o menos? De última me conecto en el break. Y puede llegar a ser extensa, como ahora, por ejemplo, 2 horitas podemos llegar a estar, 2 horitas y piquito. ¿Sí? Bueno. Depende de ustedes. Depende de ustedes. Si sale todo así rapidito de una y creen que no hace falta más, cortamos. Pero me parece que sí, es como una buena medida, siendo que nos han adelantado, bueno, hasta la próxima semana el examen. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Estamos todos de acuerdo? Nos encontramos el sábado. No me hagan madrugar y no se levanten. Se los pido, por favor, responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. ¿No sería mejor sábado a la tarde y que Yami esté? Como que es la única que no puede estar. Sí, pero hay varias que laburan. Ahí está. Había varias personas que laburaban por la tarde. Ah, bien, bien. Sí, sí. Pero bueno, por ahí Yami nos podemos encontrar el jueves o el viernes por la tarde o así. Sí, no tengo Mañana, drama, si mientras querés, sea te la escribo. tarde, no hay drama. Sí, O el si martes, querés. la mañana o el viernes. Bueno, ahí va, podemos O coordinar si no por falta. Oh. No, La mierda. no, vas a resolver los ejercicios ya, no vas a zafar de esto. Bueno, les envío igual un recordatorio, pero por lo pronto quedamos para el sábado, 8 de la mañana. ¿Les parece bien 8 de la mañana o es mega temprano? ¿Quieren que sea 8:30? No, a las 8, así llegamos a las 8:30. No me hagan esperar 30 minutos hasta que se conecten. Pongan el despertador 7:30, por favor.
Ay, bueno, cualquier cosa me escriben, por favor, ¿sí?